Muy buenas tardes a todos y todas que están aquí presentes para nuestra sesión, que va a ser nuestra última sesión del coloquio de estudios americanos, cuerpos y performances, en el marco de una serie de coloquios en nuestro grupo de corporalidades y performances culturales dentro del seminario permanente de corporalidades de la institución CIESAS Occidente y también una actividad con aval del Centro de Estudios Indígenas y Coloniales. Hoy tenemos el gran placer de escuchar el avance del trabajo de una de nuestras compañeras, la magistra Luz Areli Hernández Escobar. Luz Areli es maestra en estética y arte y licenciada en derechos humanos, y actualmente se está encontrando en su doctorado, está en su proyecto de doctoral en el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, en el doctorado Estudios Culturales. Y vamos a escuchar en una primera instancia la exposición Copografías de Madres Adolescentes, análisis desde los estudios culturales, más o menos como media hora de exposición, y luego vamos a tener tiempo para intercambiar, discutir y eh, llegar al final de nuestro coloquio y en nuestra serie de coloquios del año 2023. Así que adelante, Luz, por favor, con tu presentación. Te estamos. Gracias. ¿Me escuchan bien? Ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? De manera completa. Bueno, pues gracias, Christine. Les agradezco también su presencia, y para quien nos vaya a ver en algún momento, pues también estaría bien si gustan comentar algo. Actualmente me encuentro desarrollando esta investigación y está en un proceso todavía de estructuración que se sigue definiendo, que va avanzando poco a poco, y que de alguna manera lo que les voy a presentar aquí el día de hoy son como el compilado de esos avances, de esas reflexiones que se han ido generando hasta llegar a las corpobiografías, como esa metodología que considero es propia para abordar justo desde los estudios culturales la problemática de los embarazos, de la maternidad adolescente. Y pues bueno, les quiero compartir esta serie fotográfica. Esta es una de las fotos de esta serie de Adriana Lestido, que inicialmente mi interés por la maternidad adolescente era a partir de cómo estas habían sido representadas, ¿no? en las prácticas artísticas, y me encuentro que justo una de las primeras series fotográficas que se realizan en torno a la maternidad adolescente es de Adriana Lestido, una mujer chilena, y la realiza entre 1989 y 1990. Bueno, este es prácticamente pues hasta ahorita mi propósito de esta investigación, que es a partir de un enfoque que entreteje a los estudios culturales, las epistemologías feministas y los feminismos decoloniales, y con la memoria como eje transversal. Se propone un análisis de las injusticias epistémicas en los cuerpos de mujeres habitantes de Tlaxcala, México, que se convirtieron en madres durante la etapa de los 15 a los 19 años. Para mí, poner etapa de los 15 a los 19 años es algo que tiene que ver con un posicionamiento tanto epistémico como político, que ahorita vamos a ir viendo más adelante, y por eso pongo entre estas signos de interrogación, madres adolescentes, ¿no? Ya que mi discusión justo va hacia cómo esta conceptualización de la adolescencia ha influido en la manera en que las madres adolescentes son vistas. Bueno, parto de comprender, primero que nada, las injusticias epistémicas, de acuerdo con la conceptualización de Miranda Fricker, como formas de causar daño a las personas en su condición de sujetos de conocimiento, ya sea por prejuicios que desvalorizan los saberes de personas con identidades estigmatizadas, y o por falta de recursos hermenéuticos colectivos para dar sentido a las experiencias sociales.
Ambas se presentan en dos de nuestras prácticas epistémicas cotidianas más elementales, de acuerdo con Miranda Fricker, que es la de transmitir conocimiento a otros mediante el testimonio, lo que conversamos, lo que hemos visto, y la de dar sentido a nuestras experiencias sociales. Es decir, tomamos los términos o los juicios que se han hecho para dar sentido y también para comprender la realidad. Para Fricker, lo interpersonal es político y su propuesta busca dar sentido a la experiencia vivida de injusticia en lo referido a cómo se reciben las creencias, las razones e interpretaciones sociales acerca de una persona, incluso en los casos donde hubo buenas intenciones. Que esto es importante porque algo que sobre todo también ha debatido la filósofa Ángeles Correa mexicana. Ella habla acerca de muchas veces estas injusticias epistémicas las tenemos tan normalizadas como en medio, por ejemplo, de este pensamiento adultocéntrico, ¿no? Acerca de los niños como seres sin agencia y también de los y las adolescentes que están tan internalizados en nosotros que ni siquiera tienen a veces ese querer provocar una injusticia o un daño, ¿no? Sino que forman parte de la manera en la que hemos socializado a los y a las menores de edad. Entonces, también parte de esto es cómo las políticas públicas han sido diseñadas, que si bien tienen una buena intención a lo mejor para poder prevenir los embarazos adolescentes no deseados, pues también muchos de sus contenidos tienden a estigmatizar más. Bueno, algunos datos, ¿no? que son importantes para hablar acerca de la maternidad adolescente es que de acuerdo con la OMS, con esta organización, al año 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años se convierten en madres, es decir, somos bastantes. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2018 México fue el primer lugar en embarazos adolescentes de 15 a 19 años e infantiles de 10 a 14. Al respecto, datos de la CONAPO del Consejo Nacional de Población de aquí de México registran que en ese año más del 50% de los embarazos adolescentes fueron planeados. Y eso es importante porque muchas veces tenemos el concepto de que los embarazos adolescentes simplemente fueron por descuido, por promiscuidad, por falta de acceso a los anticonceptivos, etcétera. Pero en realidad ya las investigaciones han mostrado que tal cual como estas cifras, muchos de estos embarazos son embarazos planeados. Es importante señalar que el embarazo de 10 a 14 años es embarazo infantil, pese a que dicho rango de edad es señalado como adolescencia temprana por la OMS, ¿no? Esto es algo igual importante, que la cuestión de cómo se han dado los rangos etarios por la OMS y por otras instituciones es ambigua, lo vamos a ver más adelante. Bueno, y de acuerdo con las legislaciones penales de Latinoamérica y el Caribe, estos embarazos en niñas de 10 a 14 años y adolescentes suelen ser causadas por violaciones sexuales. Tan solo en 2020 en México se estimaban 24 nacimientos diarios de embarazos infantiles. Por lo tanto, creo que es importante poder considerar a esta población de manera eh, diferenciada tanto en políticas públicas como en estrategias de prevención y de erradicación de violación sexual y de otras violencias por razones de género, ya que muchas veces al meterlas en los mismos informes, en las mismas dinámicas, pues hay como una zona gris en la que no se termina de diferenciar qué es la maternidad a edad temprana, ¿no? Como en este parámetro de 15 a 19 años, en tanto que hay una gran diferencia con un embarazo ocasionado por una violación sexual, ¿no? En niñas de 10 a 14 años. Y bueno, en el mismo año, en el 2020, la doctora Gassman, encargada de la presentación del informe sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en México, del Fondo de la Población para las Naciones Unidas, señaló que le cuesta millones a nuestro sistema de salud y a nuestras familias. Entonces, de entrada, pues ya hay también una cuestión de que tiene que ver con un problema de la nación que atenta, ¿no? Contra no solamente contra la vida de las adolescentes, que aparte hay una relación directa entre, se ha construido esta relación y también la existe, ¿no? Pero es importante ver cómo desde las ciencias sociales lo hemos abordado entre embarazo adolescente y pobreza. Y al mismo tiempo, pues como esto ya a partir de estos discursos se empieza a generar una cuestión de que pues es como un peligro, ¿no? Para la economía. Bueno, por lo tanto, el embarazo adolescente, pues también actualmente es considerado un problema de vulneración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las niñas, las y los adolescentes. Es un fenómeno social que es significado negativamente. Sin embargo, en lo que respecta para las generaciones anteriores a las nuestras, los embarazos de
jóvenes entre 15 y 20 años no eran considerados por la mayor parte de la población como algo indebido o indeseable. Esto de acuerdo con las investigaciones de Claudio Stern aquí en México. Bueno, cuando menos no en el mismo grado en lo que son considerados ahora, e incluso muchos espacios, principalmente rurales, forman parte de su modo de vida y de la trayectoria usual. Es importante ver cómo finalmente la idea de la juventud se va transformando a tal grado de que se vuelve algo valioso, ¿no? Y que se va prolongando en las sociedades contemporáneas. Bueno, ¿de dónde parto? De Tlaxcala. Tlaxcala es el estado más pequeño en México, es ese que se ve ahí en amarillo. Tlaxcala viene del náhuatl Tlaxcayán, que es lugar de tortillas, por lo cual hay como toda una salvaguarda en todas las áreas nativas, es como fuente de alimentación y el pueblo, un pueblo yumano, que es este pueblo de Ixtengo, se ha encargado de salvaguardar estas semillas, ¿no? Hay como todo una simbología entre Tlaxcala y el maíz. Y también es llamada como cuna de la nación porque los tlaxcaltecas son conocidos por haberse aliado con los españoles cuando surge estos procesos de colonización, ¿no? La ciudad tan solo fue fundada en 1520 por Hernán Cortés y tenemos aquí el símbolo de la Malinche, ¿no? Que es esta mujer que se ha designado en la historia como una traidora. De hecho, hay un término que se dice, no seas malinchista, como cuando uno niega sus raíces, ¿no? Que en realidad la Malinche, Malinali, Malinzi, no era tlaxcalteca, era una mujer de la zona de Veracruz, pero pues era prácticamente una mujer que fue entregada a Hernán Cortés para servir como esa lengua puente, ¿no? Entre el mundo indígena y entre los españoles. Entonces, pues esto es importante porque está dando un significado de cómo las mujeres también somos entendidas en ese territorio. Y bueno, hay un volcán dormido que se encuentra entre Puebla y Tlaxcala, que es la Matlalcueyet, para las comunidades aledañas, pero que adquiere el nombre de la Malinche. Entonces, es algo realmente simbólico. Ahora, pues, por eso también se dice que Tlaxcala es cuna de la nación y esto también hace referencia a las 400 familias que se enviaron en los procesos de colonización a poblar, ¿no? Todo México, incluso como parte de la conquista y la colonización de otras partes de la Nueva España y entre ellas Filipinas, por ejemplo. Y también es conocido, así como cuna de la nación, por ser cuna de padrotes, es decir, Tlaxcala forma parte de una red de trata de personas a nivel internacional, por lo cual también es conocido y que esto ha sido algo que al menos para las mujeres a nivel histórico ha definido la manera también en la que nos relacionamos en ese territorio, ¿no? En ese espacio territorio y yo recuerdo desde la primaria que constantemente nos decían como hay que tener cuidado, no te dejes enamorar porque están estos padrotes, ¿no? Ubicamos de hecho los pueblos en los que están, ¿no? Y que estos pueblos pues son regularmente, están vigilados por personas y que cuando nos vamos comprendiendo a nivel más internacional como parte de una red tan grande, pues yo creo que es importante, ¿no? También poner en contexto esto. Y bueno, a pesar de que Tlaxcala es el estado más pequeño de México, en el 2020 ocupó el sexto lugar con mayor número de nacimientos de hijos e hijas de madres adolescentes. Ahí podemos ver en este mapa la tasa de fecundidad adolescente de mujeres entre 15 y 19 años y si se dan cuenta, Tlaxcala se encuentra pues en la tasa media, ¿no? Por decirlo así, los estados eh, con menor tasa de fecundidad se encuentran, por ejemplo, en la parte de Tijuana, aquí de Baja California, en la parte de Sinaloa, ¿no? Y que se van escamoteando ahí en distintos lugares con las tasas más altas, por ejemplo, ya hacia la frontera sur tenemos a lo que es Chiapas, a lo que es también la frontera de Yucatán y demás, que ya son zonas que también han sido estigmatizadas por cuestiones de racialización, ¿no? Y también es importante mencionar que, pues,
estas investigaciones que se han ido haciendo han ido variando y han creado un marco en torno a cómo se ve el embarazo adolescente, ¿no? Las investigaciones se desarrollan inicialmente debido a la atención que adquiere el embarazo adolescente como un problema de salud pública que necesita ser intervenido por el Estado, ¿no? Y esto es, según el investigador Ariel Azdasco, se origina en la década de los 60, acompañado de los cambios sociodemográficos, económicos, culturales e ideológico-políticos que tuvieron lugar tras la Segunda Guerra Mundial y que totalmente los cambios de población se empezaron a ver también en toda esta parte de Latinoamérica. De acuerdo con las investigaciones del sociólogo Stern, en México el grupo de mujeres de 15 a 19 años en los 70, que es justo cuando se inician todas estas políticas públicas de regulación de natalidad y de fecundidad, en los 70 era de un poco más de 2 millones y aumentó a más de 5 millones en 1992. Este crecimiento poblacional motivó las acciones para disminuir los embarazos de las adolescentes, a pesar de que la tasa de fecundidad de mujeres entre 15 y 19 años había disminuido en 1974 de 130 niños nacidos por cada 1000 a 82 por cada 1000, ¿no? En 1991. Entonces, este decrecimiento de la fecundidad, pero que hubo un crecimiento poblacional, fue influyendo en la manera también en la que se empezó a manejar la cuestión de cómo se empezaba a ver el embarazo adolescente, ¿no? Las políticas públicas encargadas de regular el crecimiento poblacional reflejan dichos cambios. En el 72 se modifica la Ley General de Población. 2 años después, posteriormente, en 1977, se crea el Consejo Nacional de Población, o sea, la CONAPO, que emite la primera política demográfica y nacional regional para desarrollar un programa nacional de planificación familiar con el objetivo de disminuir esa tasa de crecimiento de la población. Ya posteriormente, en el 93, la Secretaría de Salud de México convocó a diferentes órganos nacionales e internacionales, públicos y privados relacionados con el tema del embarazo adolescente. Y así surgió la Declaración de Monterrey, que dio inicio al programa de atención a la salud integral y reproductiva de los adolescentes. 13 años después, a partir del 2006, se conmemora el 26 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención para el Embarazo No Planificado en Adolescentes y en el 2011 se oficializa este día mediante la Cámara de Diputados. Finalmente, en el 2015, a partir de la propuesta de Enrique Peña Nieto, se presenta ante la Organización de las Naciones Unidas la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA, que sigue vigente hasta el día de hoy y que lo que hace es meter a ambas poblaciones, es decir, a los embarazos infantiles de 10 a 14 años y a los embarazos en adolescentes de 15 a 19 años en la misma estrategia poblacional, perdón, en la misma estrategia de prevención. Ok, eso es como en la parte a nivel política, de políticas públicas, ¿no? En cuanto a cómo se ha ido construyendo esto desde la ciencia, es importante también ver cómo esto ha permeado la manera en que el embarazo adolescente se va viendo como un problema de salud pública y que tanto la ciencia como las políticas públicas se van amalgamando, ¿no? ¿Qué ciencias y disciplinas lo han investigado? Bueno, de acuerdo con la base de datos de Web of Science, las investigaciones sobre el embarazo y la maternidad de adolescentes se comienzan a visibilizar a partir del 93 y hasta la fecha. Es decir, Azdasco nos dice que a partir de los 70 se empiezan todas a prestarse atención, ¿no? En cuestión de políticas públicas, y la Web of Science, que reúne como de las investigaciones que son más avaladas, ¿no? Más importantes en la construcción de estos conocimientos, pues se va creando a partir del 93 y las principales áreas se da principalmente en áreas de la salud, como ginecología obstétrica, salud pública, medicina general, pediatría, nutrición y psicología, y en mucho menor medida por ciencias sociales como estudios de la familia y trabajo social. ¿En dónde? Bueno, pues principalmente la tercera parte de estas investigaciones surgen en Estados Unidos y en menor cantidad en países como Brasil, Australia, Inglaterra, Escocia, España, Francia, Nigeria, Alemania y Sudáfrica. Si nos damos cuenta, al menos en esta base de datos no se tiene como la presencia justo de América Latina o de México, ¿no?
Pero bueno, en base a la investigación, pues en América Latina y particularmente en México, el tema ha tenido un amplio recorrido, fundamentalmente, igual que a nivel internacional, por el sector de salud y por la demografía social. De acuerdo con Elizabeth García, el embarazo y la maternidad adolescente han recibido una persistente atención por diferentes disciplinas de las ciencias sociales y, en palabras de Natalie Llanes, han logrado reubicar las temáticas de un discurso de riesgo y desviación a la norma de uno de vulnerabilidad y de desigualdad social. Es decir, si primero se veía como algo que estaba fuera de la norma, como algo malo, ¿no? Como con todo esta cuestión de una problemática de salud pública, comienzan a través de estas investigaciones, sobre todo hechas por mujeres, desde una perspectiva de género a darnos cuenta que en realidad tiene que ver con una cuestión de vulnerabilidad, de desigualdad social en los que la clase tenía que ver, ¿no? La clase social. Y bueno, investigaciones llevadas a cabo en América Latina, principalmente en México, por diferentes autoras y autores, entre los que destacan Elizabeth García, Romero de Loera, Claudio Stern, Natalie Yáñez, Guadalupe Fernández y Ariel Asdasco, han develado que el embarazo y la maternidad adolescente han sido estigmatizados constantemente por las políticas públicas y las representaciones culturales producidas por medios de comunicación. ¿Ok? Hay como sobre todo como tres puntos que logran rescatar estos autores, estas autoras, que es que la subjetivación de las jóvenes madres se da bajo la tensión en que la sociedad concibe el embarazo adolescente a través de discursos políticos e institucionales, también que las diferencias de la maternidad adolescente en distintos contextos socioeconómicos y diferentes condiciones de desigualdad, en realidad la manera en la que se experimenta y en la manera en la que se significa tiene que ver con los recursos que la mujer tenga alrededor y que existe una anulación epistémica que no toma en cuenta a las adolescentes embarazadas y tampoco a las madres adolescentes para la creación de políticas públicas que les afectan. Es importante mencionarles que durante mi investigación, incluso yo misma, el saber delimitar entre el embarazo adolescente y la maternidad adolescente, porque hay una tendencia en las investigaciones a mirar hacia el embarazo adolescente justo por esta cultura de la prevención que hay hacia verlo como algo malo y negativo totalmente. Lo que es cierto es que sí, tenemos que hablar, si habláramos de embarazo adolescente, no solamente tendríamos que hablar de prevención y de derechos sexuales y derechos reproductivos y de una educación sexual integral, sino también tendríamos que meternos a temas como el aborto, es decir, se amplía todavía más el panorama, ¿no? A mí me interesa hablar de la maternidad adolescente en sí, es decir, de qué pasa a partir del parto, qué pasa después de todo eso, ¿no? Porque nos hemos centrado tanto en la investigación del embarazo que de repente pareciera que en la maternidad hay como silencios, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante cómo estas investigaciones comienzan a mirar más hacia la maternidad. Y bueno, ya ubicados en América Latina y en México, pues las investigaciones nos empiezan a hablar acerca de cómo la adolescencia ha sido conceptualizada, ¿no? Y esto ha pesado en la manera en que estas maternidades son vistas. Adolescencia, pues deriva del latín adolescens, que quiere decir joven, y adolescere, crecer. En español se asocia adolescencia con adolecer, es decir, con estar incompleto o carente de algo. El concepto del cuerpo clasificado como adolescente adquiere importancia ya que determina la percepción del embarazo durante esta etapa. El antropólogo Ariel Asdasco señala que el concepto de adolescencia está estrechamente vinculado con el surgimiento de la noción moderna del individuo autónomo y racional, que requería la regulación del cuerpo y espíritu para ser considerado un ciudadano, ¿no? Lo anterior fue reforzado mediante estudios de tinte científico, como el producido en 1904 por Stanley Hall, en el que describía a la adolescencia como un periodo característico de turbulencia e tensión, en alemán Sturm und Drang. Al establecerlo como factor biológico, se universaliza pues esta idea del problema adolescente, ¿no? En términos binarios de salud, de enfermedad, de cómo empezamos a ver al adolescente como un ser inacabado, ¿no? Y pues también esto tiene que ver con una visión psicologicista de cómo comprendemos al adolescente en términos de que pareciera ser que son etapas que saltan de una edad a otra cuando en realidad tiene que ver con una visión moderna acerca de cómo el adolescente se empieza a ver también como, como un ser que consume, ¿no? Como un ser que tiene que ser eh, adaptado a cierta civilización.
Y bueno, esto también se relaciona con la infantilización de los nativos de las colonias europeas como seres irracionales y salvajes que no están en condición de gobernarse por sí solos. A esto también tiene que ver con la clasificación etaria de la adolescencia definida por las instituciones y que es sumamente ambigua. Por ejemplo, por un lado la OMS define a la adolescencia como la etapa que transcurre de los 10 a los 19 años, ¿no? Y esta la divide en dos etapas: la adolescencia temprana, que va de los 12 a los 14, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19. Por otro lado, la UNICEF define en tres partes a la adolescencia, que la ubica la temprana de los 10 a los 13, la media de los 14 a los 16 y la tardía de los 17 hasta los 21 años. Y pues bueno, con base a esto, la adolescencia podría ser prácticamente comprendida como una etapa que va de los 10 a los 21 años. Y por otra parte, tenemos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y esta nos habla en su primer artículo que considera como niño, todavía no hay esta integración del niño-niña, a todo ser humano menor de 18 años, y establece que no tiene el grado de madurez física ni psicológica, tampoco entendimiento suficiente para medir las consecuencias de una actividad sexual, y no existe manera de legitimar cualquier tipo de interacción sexual hacia el menor, sea consentido o no. Esto está en un informe del gobierno en el 2019, ¿no? de México. Y es importante mencionarlo porque entonces quiere decir que estamos viendo a los y a las adolescentes como seres asexuados, es decir, que no tendrían esta capacidad de poder discernir los riesgos, ¿no? Y en contraste, los derechos sexuales de las y los adolescentes nos empiezan a hablar acerca de una sexualidad informada, ¿no? Entonces, esta ambigüedad que viene también de las instituciones tiene que ver en torno a cómo pensamos a las y los adolescentes, y que al menos desde los estudios culturales que se han hecho también aquí en México a través de Manuel Arce, que está aquí también en el Colegio de la Frontera Norte, de la doctora Roxana Reguillo, pues nos van diciendo que en realidad tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? Una persona de 15, 19 años no crece ni se va formando de la misma manera en un contexto, por ejemplo, como Tijuana, ¿no? Que es la frontera más transitada del mundo y que hay una multiculturalidad todo el tiempo y que es un contexto también que tiene que ver con una necropolítica, con una cuestión de narcotráfico y demás, a un adolescente que, por ejemplo, está en una zona rural de Tlaxcala, ¿no? Un adolescente que vive a lo mejor en las faldas de este volcán de la Matlalcueyet y que la manera en la que se percibe a sí misma es muy distinta. Entonces, el término de adolescente empieza a ser conflictivo en términos de cómo vemos a las personas en términos etarios. Y bueno, ¿por qué hablarlo, no? También como desde los estudios culturales y los feminismos, y pues una de los antecedentes que yo veo en los estudios culturales y los feminismos es que pues se ha tratado de elaborar una visión que tenga que ver con la cultura, con una parte simbólica, con los discursos, con cómo nos vamos creando estas concepciones culturales, y que se aleja justo de estos discursos biologicistas, psicologistas, que si bien son importantes, no es que estemos peleados, hay que ver también cómo la ciencia misma está siendo construida para elaborar discursos de opresión. Entonces llama la atención la emergencia de dos investigaciones en estudios culturales en específico, desde experiencias encarnadas, ¿no? Es decir, mujeres que lo vivieron y que nos está poniendo también a pensar cómo estamos investigando, ¿no? Aquí el contextualismo radical propuesto por los estudios culturales y el conocimiento situado desarrollado por los feminismos, pues adquieren vital relevancia. Tenemos la investigación de Iliana Vázquez, hecha en el 2020 a partir de los estudios culturales de coloniales y feministas. Ella realiza una investigación con madres adolescentes en la delegación de Iztapalapa, que es una de las más conocidas por ser una colonia marginal en la Ciudad de México. Y bueno, ella lo que hace es que hace una crítica a la construcción del embarazo adolescente como un problema de salud y a la categorización del adolescente, ¿no? Como un ser o un sujeto socialmente peligroso. Ella sostiene que las representaciones culturales afectan la experiencia de las jóvenes madres, y descubre que ser madres ha afirmado o reafirmado su existencia, y nos lanza una pregunta que a mí me ha generado mayor reflexión, ¿no? Que es: ¿preocupan las condiciones de desigualdad y pobreza en las que se desarrollan las maternidades de estas adolescentes, o o que esta raza siga reproduciéndose, ¿no? Ahí ya viene la cuestión de un feminismo colonial. Mientras que también
tenemos a las investigaciones que de Juliana Vergara en Colombia, a partir de los estudios culturales y una mirada interseccional, y es también una investigación que parte de una autoetnografía. Ella, a través de su investigación, va develando que las relaciones de poder en instituciones sociales, colegios y cuerpo médico la sometieron a la suplantación, exclusión y expropiación de su propia maternidad por ser adolescente. Esto es muy fuerte porque en su tesis ella va narrando cómo en cuanto nace su bebé, la institución encargada de la protección a las infancias, como en este caso sería aquí en México el DIF, ¿no? La Dirección de Atención Familiar, le quitan a su bebé por ser menor de edad. Entonces en ningún momento la dejan ejercer su maternidad y ella a través de la psicología justo logra ver cómo pues denuncia, ¿no?, estos daños mentales, físicos y emocionales que experimentó por haber sido despojada de su hija. Entonces empezamos a ver que surgen otras narrativas también en torno a esto a partir de investigaciones situadas y desde los estudios culturales. Entonces, bueno, pues aquí viene mi propuesta, ¿no? Que pues los estudios culturales parto yo sobre todo de sus orígenes en Birmingham, ¿no?, en Inglaterra, que se caracterizaron por enfocarse en las prácticas culturales y estilos de vida de las clases populares. Son reconocidos por haber sido pioneros en análisis de las jóvenes subculturas en Europa y Norteamérica, que surgieron con las crisis masivas de desindustrialización, perdón, poniendo en evidencia que los grupos sociales crean culturas que rechazan el orden social o que adquieren o que las adquieren, ¿no?, también para relacionarse con ellas, y que esto tiene que ver con cuestiones de poder. Fueron precursores en dos sentidos respecto a la cultura. Por un lado, desdibujan las jerarquías académicas que legitimaban determinados objetos dignos de análisis, y por otros, por cuestionar la relación de la cultura con el poder. Por eso ellos se basan sobre todo en hacer una relectura de Gramsci en cuanto a cómo se dan los intelectuales orgánicos, y de hecho una de las apuestas de los estudios culturales tenía que ver con una educación que fuera para las clases populares, ¿no?, en la que se desarrollaran proyectos de investigación que no tuvieran que ver con que se pensaba en esta división todavía de la alta cultura y la baja cultura, ¿no? Y de repente, pues los estudios culturales empiezan a ver acerca de las culturas punk, de todas estas subculturas que de alguna manera no estaban, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de la antropología, pues todavía estaban muy ubicados en la cuestión del nativo, ¿no? En la sociología, pues había determinadas clases que eran las que se observaban. Entonces, los estudios culturales tienen sobre todo una apuesta por un contextualismo radical contra los universalismos de la academia, ¿no? Es decir, a cómo nos situamos en un contexto y cómo a partir de un solo contexto de una persona o de un grupo podemos ver cómo se va formando imbricaciones o articulaciones de poder entre la cultura, entre los discursos, porque los estudios culturales vienen de los análisis de textos literarios, ¿no? También. Entonces, eso les va creando una interdisciplinariedad, y por ejemplo, para Grossberg, el corazón de los estudios culturales está en realizar un trabajo radicalmente contextual que resista a ese universalismo epistemológico de la ciencia, tomando en cuenta que cualquier espacio dado tiene contextos plurales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que lo estoy haciendo de Tlaxcala, pues Tlaxcala, aunque yo les di ahí como algunos rasgos muy generales, pues Tlaxcala no es solo eso, ¿no? Hay muchos contextos en una sola experiencia, y tomando más en cuenta que ahorita estamos intermediados por una digitalidad que nos acerca a otras culturas de una manera muy distinta y con una inmediatez que antes no podíamos imaginar, ¿no? Grossberg sostiene que el contextualismo radical se encarna en el concepto de articulación, que es el trabajo de hacer, deshacer y rehacer relaciones y contextos, es decir, de establecer nuevas relaciones a partir de viejas relaciones o de no relaciones, es decir, trata de trazar líneas y mapas, ¿no?, de estas, mapear conexiones entre la cultura, entre las políticas, entre sobre todo esta industria cultural, ¿no?, también que tenemos tan presente, porque la cultura no es solamente la producción del objeto, sino las relaciones interpersonales y cómo éstas se van permeando de todo lo que sucede alrededor. Y bueno, algo importante para los estudios culturales fue la llegada del feminismo, ¿no? Y hay una lectura de Hall que dice que el feminismo irrumpió en, en, en los estudios culturales, y también dice que la cuestión de la raza
¿no? A través de todos estos estudios postcoloniales, pues obviamente por la cuestión geográfica, y que bueno, ahorita por eso yo me sitúo en los feminismos decoloniales, pero perdón, Hall dice que el feminismo justo lo que hizo fue organizar el campo a partir de 5 puntos. Primero, la revolución práctica y teórica de los objetos de estudio a partir de reconocer lo personal como político, ¿no? Que esto es algo fuerte en los feminismos. Dos, de la expansión radical de la noción de poder más allá de lo público, o sea, el poder no solamente está en lo público, el poder se ejerce en las relaciones interpersonales, el poder se ejerce en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, ¿no? En incluso dejar de ver como al poder, ¿no? En estos entes abstractos como el Estado y ver cómo se personifican en personas, en el día a día, en nosotros, ¿no? Otro de los puntos fue que la centralidad toma más bien centralidad de género y la sexualidad para entender el poder. El cuarto punto es la reconsideración de preguntas acerca de lo subjetivo y el sujeto. Y el quinto es que se da una reapertura de la frontera entre la teoría social y la teoría del inconsciente, el psicoanálisis, ¿no? Como toda esta cuestión de comenzar a ver al género como una cuestión performativa también. Y bueno, también me sitúo desde las epistemologías feministas, ya que estas sirven para analizar cómo las creencias son legitimadas como conocimiento verdadero, priorizando la manera en que el género incluye en las concepciones de este, así como en la persona que conoce y sus prácticas investigativas, ¿no? En palabras de Norma Blázquez, filósofa mexicana, uno de los temas centrales es la reformulación de las estructuras de autoridad epistémica a través de cuestionarse, la cito, la posibilidad y el deseo de la objetividad como una meta de la investigación, así como la relación que se establece entre la persona que conoce y lo que se conoce, entre la persona que investiga y la que es investigada. Hace una crítica a la utilización de la objetividad como medio patriarcal de control, al desapego emocional y la suposición de que hay un mundo social que puede ser observado de manera externa a la conciencia de las personas, ¿no? Entonces esto es bien importante porque empezamos a ver cómo las epistemologías feministas surgen como una cuestión no solamente para ver cómo ha sido entendida la mujer o el género en términos de una ciencia que ha sido patriarcal, heteronormada, binaria, ¿no? Cuestiona objetivo, subjetivo, hombre, mujer, sujeto, objeto, sino que también está diciendo, bueno, hay otras formas de crear ciencia y esto es una cuestión también de género, ¿no? Es decir, tanto en la construcción del género como en cómo se crea ciencia a partir de un género en específico. Y aquí tenemos como tres tendencias principales, que es el privilegio epistémico, que considera que las mujeres poseen un privilegio epistémico que les permite tener una doble mirada, ¿no? De todo lo que les afecta, ya sea por su posición de subordinación, perdón, ya es porque su posición de subordinación han debido aprender a manejar tanto su cultura como la cultura dominante, ¿no? Es decir, la cultura del ser mujer. Esto en palabras de Castañeda. Bueno, esto ha sido debatido, pues ya que conlleva el riesgo de resencializar a las mujeres, ¿no? Y de atribuirles cualidades de género en términos positivos y negativos. Por otro lado, tenemos la crítica al privilegio epistémico de las mujeres, así como la influencia del posmodernismo y postestructuralismo abrieron el paso al posmodernismo feminista. Este refuta el concepto universalista de mujer y enfatiza en la pluralidad de las diferentes perspectivas de las diferentes mujeres. Dos de las autoras más reconocidas son Judith Butler y Donna Haraway. La primera, pues, ha elaborado una crítica al género desde su concepto de la performatividad y además ha puesto en cuestión que el sujeto del feminismo sean únicamente las mujeres, ¿no? Mientras que Haraway ha aportado nociones básicas como el conocimiento situado, la deconstrucción y el cyborg. El conocimiento situado refiere a que la persona que conoce está situada y que por lo tanto sus perspectivas particulares se reflejan en su conocimiento, de manera que el género sitúa a las personas. Esta tendencia ha sido señalada por ser proclive a planteamientos relativistas, ¿no? Esta cuestión con los posmodernismos. Y bueno, finalmente tenemos al empirismo feminista, que niega tanto la idea del privilegio epistémico como duda también respecto a la existencia de una orientación masculina en la ciencia y señala que más bien debido a los posicionamientos de los sujetos cognoscentes, existen sesgos en la ciencia, es decir, uno de ellos sería el género. En este sentido, me parece importante mencionar que autoras como Aura Coombs, como también tenemos a Bell Hooks, ¿no? También Patricia Hill Collins ha hablado acerca del
del standpoint, es decir, cómo esta cuestión de un privilegio epistémico ha sido tomada o retomada para poder, si bien ha sido criticada, ¿no? Por de repente nada más ver una sola visión de las mujeres, ¿no? Y en este caso una crítica al feminismo blanco hegemónico. Por ejemplo, la autora Aura Coombs, de origen maya, ella habla, ¿no? Y dice que efectivamente hay un privilegio epistémico en las personas que tienen ciertas opresiones, ya que de primera mano saben o viven lo que sucede, ¿no? Es decir, retomar estas perspectivas que si bien han tenido sus críticas para poder ajustarlas en términos epistémicos, teóricos, metodológicos para nuestras investigaciones. Y bueno, esta parte yo me sitúo en los feminismos decoloniales, que sobre todo es un concepto que fue teorizado así tal cual, feminismo decolonial, por María Lugones, que reconoce los procesos de colonización como raíces de dos grandes ficciones, del género y de la raza. Dicha autora describe la existencia de un sistema moderno colonial de género a partir de dos marcos teóricos, el de la interseccionalidad, que fue sobre todo desarrollado por mujeres negras, y la propuesta de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano. Este sistema que va teorizando Lugones legitimó la inferiorización de las mujeres colonizadas, que fueron vistas y tratadas como animales en el sentido profundo de ser seres sin género, marcadas sexualmente como hembras, pero sin las características de la feminidad. Esto en palabras del autor. Y bueno, ella basa su análisis en las investigaciones de feministas africanas y amerindias como Paula Gunalen y Oyeronke Oyerumi, para tratar de demostrar que antes de los procesos de colonización no existía el patriarcado. El género no era una herramienta de dominación y lo femenino no era valorado de forma distinta. Sin embargo, pues también Lugones ha tenido sus críticas, ¿no? Porque al menos en esta parte de la América, pues no tomó como esta cuestión antropológica, ¿no? Que otras mujeres han ido estudiando en cuestión de las opresiones de género. Y bueno, por otra parte tenemos a Breni Mendoza, que realiza una revisión de esta propuesta de Lugones y acerca de cómo ha recibido críticas por la idealización de estas culturas amerindias y africanas, ¿no? Ella señala la importancia de tomar en cuenta el entronque de patriarcados, que esto fue conceptualizado por la feminista comunitaria Julieta Paredes. Ella dice que existe una combinación de un patriarcado precolonial y de un patriarcado colonial occidental. Lo que ha hecho es que pues se han fortalecido, ¿no? Y esto se relaciona de manera pertinente con lo que Rita Segato ha denominado como patriarcados de baja intensidad, que son las estructuras de género del mundo indígena, preintuición, que al entrar en la lógica del género de los patriarcados occidentales se volvieron súper jerárquicos e incluso letales para las mujeres, ¿no? Creo que algo de lo importante aquí también que empiezan a ver las feministas decoloniales es que eh, no es una cuestión solamente de género, no la opresión, sino también la raza, y que en ese sentido también los hombres racializados o los hombres que no pertenecen al hombre blanco heterosexual también han sido oprimidos, ¿no? Entonces abre pues una grieta para poder hablar en términos no solamente mujeriles, ¿no? No solamente enfocados a un feminismo para las mujeres, sino vernos en términos de cómo el género ha afectado y la cuestión de la raza en general. Y bueno, Mendoza deja ver que si bien la aportación de Lugones es útil en tanto a que pone a discusión la colonialidad como un sistema de opresión y no solo de raza, también es importante no pensar en el pasado precolombino como un paraíso perfecto, ¿no? El análisis de Mendoza apunta que no se trata de la invención de nuevas costumbres o la reinvención de lo viejo, sino de romper el hábitus colonial que impuso el sistema de género binario y destructivo con el objeto de reivindicar viejas o nuevas tradiciones que existen en la dimensión del pasado futuro. Es decir, que no solamente son dimensiones que están en un pasado, sino que muchas de estas cosmopercepciones, cosmovisiones, todavía las encontramos en los pueblos originarios o en nuestros contextos, ¿no? Al menos en Tlaxcala todavía existen estos pueblos y todavía existen estas lenguas que nos podrían brindar incluso una visión acerca de no solamente de cómo fueron entendidas las cuestiones de género, ¿no? Sino de la edad, que también Brenny Mendoza apunta que en realidad anterior a los procesos de colonización no era la jerarquía por género, sino por una cuestión de edad.
Y bueno, finalmente, Yuderquis Espinosa dice que el feminismo decolonial antes que nada es una apuesta epistémica y desde ese posicionamiento señala que si bien la epistemología feminista con autoras como Keller, Haraway y Harding de estas epistemologías feministas que surgen de autoras pues de alguna manera con un privilegio, ¿no? También de clase, de raza, se ha encargado esta cuestión de analizar, Yuderqui se ha encargado de analizar la pretensión de objetividad y universalidad, no solamente en las cuestiones del androcentrismo, ¿no? Sino que hay que tener también una crítica, ya que ha mostrado las epistemologías feministas tener sus propios límites al no poder articularse efectivamente a un programa de descolonización y desuniversalizador, ¿no? Del sujeto de mujeres en el feminismo. Para Yuderquis, el reto está en contribuir al desarrollo de un análisis de la colonialidad y del racismo, ya no como fenómeno, sino como episteme intrínseca a la modernidad y a sus proyectos liberadores, y su relación con la colonialidad de género. Ella dice que la apuesta obliga a abandonar y cuestionar activamente esa pretensión de unidad en la opresión de las mujeres. Entonces, desde este marco, a nivel teórico, como una cuestión que es importante posicionar, ¿no? Porque estoy hablando de una cuestión política también. Yo digo que entonces habría que tomarnos en serio la transformación social y política que suponen los estudios culturales en sus orígenes y los feminismos, en repensar que nuestras investigaciones no solo buscan interpretar la realidad, sino reconocer que construimos realidad a partir de las discusiones teóricas, ¿no? Es decir, a partir de esta praxis, de la teoría vista como praxis y también de las prácticas metodológicas que elegimos. En el campo de lo inmediato, con las personas que colaboran en nuestras investigaciones, estamos reproduciendo o aniquilando relaciones también de poder en la medida de lo posible. Hacer también uso de la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad que presumen tanto los estudios culturales como los feminismos para apostar a marcos teóricos que se nutran de metodologías múltiples, como aquellas que apuestan por el uso de prácticas artísticas y la producción de un conocimiento horizontal. Sobre todo, pensar en cómo podemos crear escrituras, para mí eso es importante, más amigables, que puedan transitar más allá de los espacios academicistas. A mí no me interesa únicamente producir más conocimiento para poder tener un debate, para poder pensar en relaciones más justas, en maternidades más dignas, ¿no? Para las mujeres jóvenes, sino que también que mis palabras y las palabras de las mujeres con las que estoy colaborando puedan llegar a más mujeres para que se sientan identificadas. Y bueno, tengo como eje transversal a la memoria, que esta parte que les voy a compartir ya tiene que ver más con cómo para mí tener esta investigación partiendo de una experiencia encarnada, pues también ha sido el cómo voy acomodando mis vivencias dentro de un marco teórico y que me voy dando cuenta que la memoria surge como ese, es un eje transversal en tanto que a mí me permite comprender mi propia maternidad en términos de adolescencia y al mismo tiempo trabajar con mujeres que tengan esta mirada retrospectiva, ¿no? Porque, porque creo que es importante ver cómo la memoria va creando también la manera en la que nos interpretamos, ¿no? Es decir, los datos que tenemos al alcance. Entonces, aquí yo veo a la memoria como, en primera instancia, pues la describo como la praxis de rememoración, es decir, la capacidad de recordar que permite realizar una construcción discursiva y reflexiva de acontecimientos pasados evocados por cualquier persona. Por lo tanto, este es cambiante y sirve para orientarnos en el mundo ya sea de forma individual o colectiva. Es un concepto que pues también requiere ser abordado de manera interdisciplinaria, ¿no? Ya que conjuga procesos psicológicos, sociales, económicos, políticos y culturales, entre otros. Entonces, bueno, aquí yo, por ejemplo, parto también de cómo la memoria ha sido estudiada, por ejemplo, en términos sociales, con Maurice Halbach, de cómo él dice que existen cuadros sociales de la memoria, ¿no? En el que estos pues se sostiene nuestra memoria en cuestiones de espacio, tiempo, lenguaje, emociones y en otros específicos como la clase social, la familia, ¿no? El intercambio de recuerdos vitales entre descendientes e incluso la religión. Por ello, cualquier recuerdo, por muy personal que sea, no deja de ser social y al mantenerse dentro de los marcos de referencia, estos marcos sociales, se sustentan esquemas de pensamiento que moldean nuestra percepción y por ende nuestra forma de recordar. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no?
que es como la maternidad institucionalizada, que esto es una apuesta o más bien una propuesta que hace Adrienne Rich, hay una maternidad que está siendo regulada, vigilada, todo el tiempo está siendo construida por cómo debe de ser una madre, ¿no? Y por ejemplo tenemos investigaciones como la de Romero de Loera, que ella hace una genealogía de cómo se va construyendo en el siglo XVIII y el siglo XIX la construcción de la buena o la mala madre en Perú, y ella dice que es una cuestión de clase, ¿no? De cómo las mujeres blancas y de clase acomodada se ven como las que son más aptas para ser madre, porque tienen los recursos para hacerlo, porque son seres civilizados, ¿no? Mientras que las mujeres, pues indígenas, las mujeres mestizas son vistas como reproductoras de una raza que no está terminada de civilizar. Entonces se empieza a ver cómo la maternidad también tiene que ver con un ejercicio de poder, cómo está regulada, ¿no? Y también si nos vamos más atrás, pues estamos viendo cómo surge el sujeto madre o el mismo ser niño, ¿no? Que es un hijo, que es la hija. Nos vamos dando cuenta que anteriormente, por ejemplo, se utilizaba a las matronas para cuidar a los hijos de las mujeres ricas, ¿no? Y las matronas se encargaban de darles pecho. Y ahorita, por ejemplo, tenemos todo un boom de defender la lactancia materna y demás, o de crianzas que sean más amables y amorosas con las niñas, con los niños, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cómo finalmente la maternidad es algo que también está totalmente socialmente construido y que está atravesada por cuestiones médicas, ¿no? Sobre todo por un discurso biomédico en el que incluso las mujeres fueron arrebatadas de esos saberes por la ginecobstetricia, principalmente liderada por hombres, y que, por ejemplo, en muchas comunidades las mujeres siguen pariendo con sus parteras, ¿no? Con mujeres que saben que, por ejemplo, esta posición para parir acostada y con las piernas arriba es la menos natural para parir. Es decir, cómo nuestros cuerpos se fueron instrumentalizando, cómo tan solo la ginecobstetricia nace en experimentaciones en cuerpos con mujeres negras esclavizadas, ¿no? Y cómo esta es una medicina que va extrayendo esos saberes de las mujeres, cómo nosotras actualmente hemos tenido que recuperar la manera en la que se mueve, por ejemplo, la ciclicidad de nuestras menstruaciones, y cómo estos despojos del cuerpo, este alejamiento del cuerpo con una mujer, también va haciendo que las maternidades empiecen a ser tema de disputa de poder, ¿no? Y una cuestión en el que las políticas públicas también están beneficiando o perjudicando a las madres, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en México, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se quitan, por ejemplo, los apoyos de la Sedesol a la creación de estancias infantiles, y esas estancias infantiles eran lugares en los que las madres que trabajan o que no trabajan, pero que tienen trabajo también en el hogar, es decir, que trabajan en casa o trabajan en otros espacios, podían tener estos espacios para dejar a sus hijos, ¿no? Y se quita este apoyo, y muchas madres se quedaron sin lugares para que pudieran ellas seguir trabajando o realizando sus actividades. Entonces, pues es como no dejar de ver que finalmente la maternidad, si bien es un hecho biológico, ¿no? También está totalmente permeado por instituciones. Y por ejemplo, aquí en México tenemos a esta imagen, ¿no? Esta idea de la Virgen de Guadalupe como esta madre abnegada, como esta madre que todo lo entrega, que es como la madre de México, porque encima, pues es este símbolo religioso, fue fundante de la patria, ¿no? Con Miguel Hidalgo, que fue en estos procesos de independencia de México, que toma como estandarte a la Virgen, y que de alguna manera eso también está en nuestros imaginarios, ¿no? Y aquí la gente va cada 12 de diciembre, va de rodillas, ¿no? A la villa, y que eso va creando una cuestión que también tiene que ver con la forma en la que nos vemos en términos religiosos, ¿no? Y en términos de una madre que es sacralizada también, y que entonces cuando la mujer rompe con esta sacralización, pues hay señalamientos, ¿no? Que pueden ser demasiado dañinos, no solamente en términos de, de lo que sucede como
a nivel, no sé, por ejemplo, de memes o cuestiones que ya empezamos a ver de otro sentido, sino en términos también que estos pensamientos heteropatriarcales, esta cuestión de cómo se ve a la mujer y a la madre, ¿no? Incluso como uno mismo eres mujer, tienes que ser madre, que esto es algo que los feminismos le han dado duro para que se vaya quitando esa idea. Pues de alguna manera también esto está en nuestras instituciones públicas y en la manera en la que van regulando nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, también tenemos una estigmatización del embarazo, de la maternidad adolescente por estos discursos biomédicos, como ya lo fuimos viendo, y que de alguna manera pues se ve como mujeres descuidadas con su salud o promiscuas, ¿no? Es decir, o que quisiste atrapar al novio. Hay una serie de memorias que están ahí atravesando esta experiencia, no solamente tu memoria como madre, ¿no? Que pudiste haber vivido violencia obstétrica, violencia de género, violencia económica, qué sé yo, sino también por una memoria social, una memoria cultural que está ahí, que se va corporizando. Por ejemplo, aquí tenemos también el 10 de mayo, ¿no? Que es como el día de la mamá y bueno, es totalmente una cuestión también de marketing. Y bueno, tenemos a las producciones culturales que tienen que ver con una industria cultural que va colocando también la manera en la que vamos comprendiendo a ciertos fenómenos, a ciertas personas, ¿no? Fenómenos sociales. Y por ejemplo, seguramente alguno de ustedes alguna ha visto ya sea Juno o alguna de estas producciones, ¿no? Por ejemplo, está en MTV, 16 and Pregnant, ¿no? Que era como, para mí fue la primera serie que tomaba las historias de mamás en Estados Unidos y que entonces las ponía como en cuáles eran los retos y las dificultades que fueron viviendo estas mujeres y que de alguna manera nos muestra también la vida de las adolescentes norteamericanas, ¿no? Tenemos la película de Juno, que habla más bien de un embarazo y cómo ella decide dar en adopción a su bebé. Y es interesante cómo retratan a Juno, porque si ustedes la han visto, no sé, pero la percepción es de que es una adolescente despreocupada. O sea, en realidad es como que el embarazo no, o es muy silenciosa respecto a, pero la película no refleja como a nivel subjetivo cómo ella lo está viviendo, ¿no? Cómo a nivel psicológico o a nivel mental esto le puede estar ocasionando eh, pues caos, confusión, ¿no? Sino que más bien es como, bueno, decide dar a su bebé en adopción y pareciera también algo como muy, muy fácil, ¿no? Tenemos esta serie, por ejemplo, Gilmore Girls, que es una serie de, me parece, más de 5 temporadas, en las que se va analizando ya como una mamá ya mayor ve a su hija adolescente, ¿no? Que son estas dos chicas que aparecen aquí, y va relatando como la historia en la que ella educa sola a su hija, es una madre autónoma o madre soltera, en la que ella, pues, de alguna forma refleja también como estas historias un poco de éxito, ¿no? Que hay en torno a que si te esfuerzas y si te portas dentro de los límites establecidos, vas a obtener ciertos logros, que es como ver a tu hija, ¿no? Porque ver a tu hija crecer y ser una mujer de bien con lo que tú no pudiste hacer, porque su hija logra, por ejemplo, entrar a Harvard, ¿no? Es decir, como estas narrativas que también se van generando a través de las producciones que vienen de los estudios culturales, dicen que a partir del siglo XX se da como una cuestión de hegemonía cultural en torno a las producciones ya no ahora de Europa, ¿no? Sino nos está hablando de una cuestión que viene ya más de Estados Unidos, norteamericana, que empiezan a darnos esta cuestión del sueño americano, de la idea de cómo debe de ser la vida, ¿no? Eh, ya aquí en México, pues tenemos estas producciones como La Rosa de Guadalupe, que son más bien como series que tienen que ver con relatos, novelas, capítulos muy cortos, pero que crean una doble estigmatización hacia cómo se ve a las adolescentes. Tenemos, por ejemplo, esta película de Punto y Aparte, que es una producción cristiana y que se da justo durante el sexenio de uno de los presidentes que marca como el cambio entre el PRI, ¿no? Este partido que había tenido la hegemonía durante tantos años, y luego viene el PAN, que es Luz, este otro partido que... disculpa si te interrumpo. Tal vez, podrías resumir porque estamos ya casi una hora de exposición y estaría bueno que tuviéramos un poco tiempo también de interactuar porque si no se Sí, nos está yendo sí, un sí, poco el sí. tiempo. Claro que sí, una disculpa, me perdí en el tiempo.
bueno, pues hablando de estas producciones culturales y finalmente yo hablo desde una experiencia encarnada, por lo tanto esta investigación habla también de un pulso autoetnográfico, ¿no? En el que a través de la fotografía, a través de la escritura creativa, pues he logrado ir comprendiendo mi experiencia en términos más amplios, ¿no? En términos eh, dentro de un marco interpretativo, ¿no? Ya actualmente la investigación, y a lo que yo estoy apostando es a las corpografías, que son esta propuesta metodológica que surge de la investigación acción participativa y de la investigación acción feminista, y permiten destacar los aportes teóricos en las formas de comprender lo social, los juegos de la intersubjetividad, a partir de la vivencia singular de la corporalidad, los flujos de la conciencia y las estructuras sociales, culturales precedentes y actuales que constriñen las experiencias subjetivas de las mujeres y el modo en que éstas construyen su realidad social y cultural, otorgando nuevos sentidos, nuevas interpretaciones y producciones y nuevas producciones de oposición y resistencia. Y bueno, esta metodología se nutre de múltiples registros, documentos, datos, fotografías, diarios personales, entrevistas, escritos, dibujos, música e incluso prácticas artísticas que dan al método un carácter híbrido, indeterminado e inconcluso, en el que vemos cómo se va construyendo esta idea de la corporización, ¿no? En torno a lo que, cómo se va integrando en el cuerpo lo que queremos analizar. Entonces, pues yo aquí estoy apostando por la metodología de la corpografía a partir de la escritura creativa, la fotografía y la danza, dando que también las colaboradoras con las que estoy trabajando pues están relacionadas con este tipo de experiencias artísticas, y también a partir de grupos focales y entrevistas que más bien me interesa denominarlos con propuestas también autoetnográficas como de Carol Rambo, como encuentros afectivos, es decir, donde somos afectados, afectadas todas las involucradas, y de un pulso autoetnográfico que, como esta memoria está atravesando todo el tiempo la investigación, ¿no? Que justo los estudios culturales tratan de decir que el contextualismo radical no es una cuestión que solamente se da al inicio, como, me sitúo como tal, sino que todo el tiempo está en la investigación y por lo tanto en la tesis. Pues bueno, una disculpa por extenderme tanto, la verdad no perdí como noción del tiempo. No, pues bien, muchas gracias por la exposición y sí creo que eso es un tema muy interesante también para nuestro grupo. Como ya veníamos también discutiendo em, los enfoques de género, ¿no? De feminismos o lo que está trabajando Marcela, pero también de la metodología, ¿no? Del método autoetnográfico que propones incluye en tu trabajo, y creo que también sería interesante, ¿no? De enfocarse más a esa cuestión también en la memoria corporal, ¿no? Que estabas mencionando, ¿no? Tu em, eh, enfoque en lo que es la memoria, ¿no? Y sabemos si se trabaja mucho lo que es la memoria, pero la memoria corporal, y en este tema creo que juega un rol muy importante. eh, a partir de esas herramientas, sobre todo de la danza, de la expresión, de la fotografía, buscar formas, ¿no? De hacer registros de la memoria corporal, y no solamente tal vez de las madres, sino ahí está el padre, ¿no? De la madre adolescente también, ¿no? Tenemos un padre, y estaría bueno, ¿no? Saber más sobre esas experiencias en relación a sus cuerpos. Ahora invito al público aquí presente, quien quisiera hacer una pregunta, reflexión o comentario, así que por favor, si quieren Ah, directamente sí, hablar. quizás, sí. Em, Luz, primero muchas gracias, súper interesante tu proyecto, súper tiene un montón de elementos, tanto teóricos como metodológicos, creo que son enriquecedores para este trabajo, para esta discusión, para este grupo y en términos generales es un tema muy interesante. Yo solo quería, no sé, plantear un par de ideas que me surgen a partir de lo que tú mencionas.
La primera es pues el hecho de que la infancia también es un invento moderno, ¿no? La infancia no existió desde siempre. Los niños eran antes de la revolución industrial pequeños adultos, ¿no? Pequeños humanos que con una capacidad un poco más limitada de trabajo, pero luego empieza la idea moderna de la niñez y posteriormente la idea moderna de la adolescencia. Entonces quizás también esa reconstrucción histórica sea interesante, ¿no? Como para plantearse este tema, porque si vamos a plantear desde la decolonialidad, pues que básicamente cuestiona la modernidad, o la colonialidad como lado oscuro de la modernidad, y ese invento o esa permanente creación de binariedades, de dicotomías, todas estas siempre jerárquicas, ¿no? En ese sentido la adultez siempre es superior a la infancia y así a la adolescencia. Quizás también un poco entrar a criticar esas binariedades también en ese sentido, ¿no? Como otra binariedad súper interesante, además, que me hace reflexionar sobre esa creación de esa binariedad entre el adulto y el infante o el adolescente o el no completamente adulto, ¿no? En eso, bueno, en parte lo nombraste, pero pues quizás lo quería hacer un poco más, traer un poco más en la discusión. Y pues en ese sentido, quizás una pregunta que me surge es más bien de tipo metodológico. Tú dices que estás ya trabajando con colaboradoras, quiénes son, cómo llegaste a ellas, cómo se está dando este trabajo. Sí, eso sería mi interés de preguntarte. Muchas gracias. Ok. Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, ahorita la manera en la que están como mis colaboradoras es prácticamente personas que ya conocía, ¿no? La mayoría de ellas son ya sea por proyectos o por alguna amistad, que de alguna manera yo no todas sabía que eran mamás, o que habían sido mamás en la adolescencia, ¿no? Y eso fue interesante, porque cuando yo empiezo a hablar acerca de que voy a hacer la investigación, empiezan a surgir estas mujeres y entonces me doy cuenta que hay un interés por hablar, por ser escuchadas. Y hasta ahorita en mis encuentros que han sido más del tipo informal, ¿no? Como para sondear qué es lo que les interesa, qué les mueve a ellas, pues lo que veo que tenemos en común efectivamente es como esta cuestión de que sí hubo una injusticia epistémica, ¿no? Como que hay cosas muy específicas y entonces yo ahí como que confirmo, ok, sí va por aquí. En cuestiones de decidir metodológicamente, pues sí me interesa hacer entrevistas a profundidad, que ahorita apenas acabamos de tener aquí un taller que era sobre autoetnografía y etnografías afectivas, y la chica que venía traía esta propuesta de Carol Rambo acerca de hablar en términos de encuentros afectivos, ¿no? Es decir, que, que podamos ver cómo en esos encuentros que se dan como estos diálogos, en realidad estamos siendo afectados y afectadas todo el tiempo, ¿no? Y que eso tiene que ver con, entonces, por dónde entra la pregunta, qué tipo de preguntas generamos. Y yo sobre todo lo pensaba porque digo, es que solamente a excepción de 3 de ellas, yo no tengo relación anterior con ellas. Entonces, obviamente eso influye también en la investigación y en el nivel de confianza que se está generando para compartir y de repente encontrarnos y incluso encontrar un momento como de catarsis, ¿no? Eh, hay, por ejemplo, las edades van variando, ¿no? Hay como desde los 30 años hasta los 64. Y eso es bien interesante porque las mujeres que somos más jóvenes tenemos ya más un discurso feminista. Incluso nuestra resignificación se da como a partir de ahí, ¿no? Así como estamos más posicionadas políticamente en ese sentido. Mientras que las mujeres más grandes lo ven más así como de sus anécdotas y las nuestras son muy similares y eso es interesante, ¿no? Como los maltratos o los comentarios que recibimos siguen persistiendo, parece, pero en términos de cómo ellas lo han resignificado, de cómo su ser madre es lo que le da sentido a sus vidas, ¿no? Cómo sus maternidades fueron lo que de alguna manera constituyeron todo lo que ahorita ellas, cómo se identifican como su ser mujer. La mayoría somos de clase media, ¿no? Hay, por ejemplo, desde mujeres que tienen maestría, mujeres que son comerciantes,
Tengo, por ejemplo, la colaboración de dos mujeres que una de ellas es fotógrafa y trabaja con fotografía de cuerpo desnudo y es muy interesante ver también su trabajo, ¿no? Hay otra chica que es muralista, es decir, hay como mucha diferencia y yo lo que encuentro en común es la maternidad de 15 a 19, que hay, la mayoría somos clase media baja, ¿no? O sea, en realidad tampoco es que yo me decían, busca mujeres indígenas, busca mujeres pobres, y yo decía, bueno, se me hace como también esta cuestión de tener una cuota, ¿no? O sea, ¿por qué? No, no le veo sentido. A ver, vamos a ver con estas mujeres que están ahí y que son de distintas comunidades de Tlaxcala y que, pues lo que yo empiezo a ver en común es que no somos todas originarias de Tlaxcala, pero que de alguna manera sí nos identificamos como tlaxcaltecas, ¿no? Eso es como a grandes rasgos en cuestión. Y bueno, también mencionar que de alguna manera yo he trabajado con círculos de mujeres, entonces también esta cuestión como de hablar en círculo me motiva demasiado a ver de qué manera se puede articular. Más bien me ha costado encontrar en términos teóricos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, José tiene una pregunta. Sí, por favor, si directamente, si quieres hablar. A ver, si no voy a ver acá en el chat. Sí, en el chat está muy bien planteado su Sí, idea. sí, a ver, dice, rescato la riqueza que tiene todo su abordaje teórico, que no solo permite comprender una problemática, sino también pone en tensión el lugar, las condiciones desde las que se investiga, permite reconocerse como parte de los procesos sociales, de tener en cuenta en qué medida cada uno eh, incide en estos contextos. Bien. Tiene un inconveniente con el audio, por eso sí escribió en el chat. Muchas gracias, José. Y sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, una reflexión que sí, que también nos sirve, ¿no? Para eh, reflexionar sobre la temática. Enrique, ¿quieres comentar algo o tienes alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? Gracias. Em, en primer lugar, agradecerle a Luz porque el resumen, el estado de la cuestión que ha hecho, este, es muy difícil de hacer, ¿no? Va, por lo menos a mí me cuesta porque, este, será que tengo el pequeño doble defecto disciplinar. Yo estoy formado en historia, no en estudios culturales. Eso, y por otro lado, tal vez tenga incapacidades de género en tener otras múltiples destrezas, si es que eso existe, ¿no? Pero felicitarla porque el resumen ha sido muy bueno, muy, muy claro, muy explícito y obviamente me imagino que es el resumen que has hecho para tu propuesta de tesis doctoral, este, está avalado, ¿no? O sea, claramente quiero decir que eh, está muy bien seleccionado y coadyuva a tu tema elegido, ¿no? Em, dos o tres cuestiones. Una, como historiador que de alguna manera está incursionando en este terreno de los estudios decoloniales hace tiempo, este, eh, en la Argentina hay un autor que se cita mucho al respecto, antes que existieran los estudios decoloniales, a la década del 70, es Rodolfo Kusch. Lo leí cuando estudiaba en la universidad. Tengo grabada esa imagen de que lo leí en el baño porque yo me quedaba en la facultad, iba a la mañana, me quedaba al mediodía y seguía clase a la tarde. Entonces me iba al baño, pues era lo más tranquilo, y estaba sentado ahí leyendo el libro de Geocultura del Hombre Americano. Este, mm, eh, Nunca me ha convencido ese planteo, y tampoco me parece, el planteo decolonial, creo que me he dado cuenta tal vez, por tu excelente resumen,
que esa pretensión de crear una realidad, así lo has dicho, ¿no? De crear una realidad, este, sigue siendo igualmente colonial, ¿no? Yo creo que si verdaderamente los estudios sociales y humanísticos, eh, creo que ya estamos en condiciones de ser post-decoloniales, ¿no? Y empezar a pensar que en realidad, si hacemos una contribución a estos temas, como los que mencionaste, es una contribución de otra realidad a varias realidades, ¿no? Hay varias realidades. Entonces, esa pretensión que ahora entiendo por qué nunca me ha convencido de crear la realidad como si las otras no lo fueran, ¿no? Este, eso en primer lugar, creo que nuestra contribución puede llegar a ser a crear otras realidades que van a jugar con las otras, ¿no? Esto un poco lo pensé por lo que estaba haciendo hace un rato, estaba cavando la tierra y cavo la tierra para armar compost, ¿no? Y yo antes pensaba que había tierra buena y tierra mala, realidades buenas y realidades malas, ¿no? O realidades negadas, ¿no? La realidad buena es la visible, la negada es la mala. Y una vez hablando con el que me dio la junca, lombrices californiana, yo le digo, ah, mi tierra es mala. No, me dice, hay distintos tipos de tierra. Vos tienes un tipo de tierra, pero no es ni mala ni buena. Entonces, ahí me recordé, ¿no? Y es cierto, no hay tierra mala. Entonces, no hay realidades malas. Obviamente, pareciera ser que la realidad construida desde la colonialidad es una realidad mala, pero si fuera tan malo no estaríamos acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. No sé si es muy pertinente porque obviamente lo decolonial es una de las vertientes de tu estudio, ¿no? Pero quería comentarte que gracias a tu excelente resumen he podido pensar eso, ¿no? Y después, mientras finalizaba, este, me puse a armar, no sé si se puede ver, no creo que se pueda ver. Está, a ver si lo alejo. No sé, Que poder ver no, nada. no se ve el detalle, se ve algo en el papel, pero no se ve, Ahí ahora sí, está, ahí está. se ven unos dibujos, sí, sí. Claro, me llamó mucho la atención una de las fotos que usaste, donde había una joven, por eso me desconecté en un momento porque quise ampliarla, ¿no? Una de las primeras fotos donde estaba el cuerpo, y a eso voy, ¿no? Eso es lo que me interesa. Estaba el cuerpo de una persona y otros dos cuerpos de otros dos niños, ¿no? Es una de las primeras imágenes que mostraste, ¿no? Y, 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 y- y entonces me puse a pensar constantemente mientras exponía de que la actuación masculina, creo que así se debe definir, ¿no? Está presente, pero solo en un tipo de actuación, ¿no? Indudablemente la más evidente, porque es lo que la caracteriza, ¿no? Citando a Shakira, siempre el hombre busca protagonismo, ¿no? Entonces, es lo que la caracteriza, pero esa actuación masculina está ausente, ¿no? Y, y en esa imagen está presente, porque las dos personitas más pequeñas, para no llamarlas niños, y la personita más grande, las dos personitas más pequeñas son hombres, o actúan hombres, ¿no? Actúan masculinidad. La persona más grande es mujer, ¿no? Y después vi la imagen del afiche, ¿no? Claro, como uno ve lo que quiere ver, ¿no? Y como a mí me gustan los cuerpos, y los cuerpos femeninos, los cuerpos en general, la primera vez que vi el afiche dije, mira, es una mujer con un velo, ¿no? Una cortina, algo así. Después la vi de cerca, ¿no? Al afiche, y hay un actor ahí, ¿no? Hay un ser que actúa masculinidad, ¿no? Dicen los estudios de masculinidades que todo hombre es un niño, ¿no? Que al actuar es hombre, ¿no? O sea, pero a su vez nunca deja de ser niño, ¿no? Entonces, lo que quise dibujar acá es eso, ¿no? Esa secuencia que has planteado me parece genial. A mí me gustó mucho eso de que
no se puede hablar de embarazo adolescente como un solo estado. Entonces pensé en 4 estados: adolescencia, embarazo, maternidad, embarazo adolescente, cuando tiene el segundo varón, la mujer, ¿no? Tiene el primer hijo, es maternidad. Cuando tiene el segundo, vuelve a ser embarazo adolescente, porque por lo general lo poco que sé es que siempre los embarazos adolescentes son consecutivos, ¿no? Si llegan a tener otra bendición. Y después vuelve a ser adolescente, porque deja de ser madre, porque al tener los hijos jóvenes, a veces tienen 30 años, y ya los hijos tienen 15, 20, se van, y vuelve a estar sola. Entonces es una secuencia lineal, ¿no? Entonces lo que quise ilustrar es eso, ¿no? Que se pasa de la adolescencia al embarazo, de la maternidad, y de la maternidad al embarazo adolescente, y se vuelve a la adolescencia. Y a esto voy, perdón lo largo, en un sentido corporal. Nunca se es mujer ni varón si hablamos de adolescencia, embarazo, maternidad o embarazo adolescente. Creo que lo único constante no es el género. Siempre recuerdo lo que planteó Marcela en su exposición, ¿no? Siempre es una actuación. Lo único constante es el cuerpo, ¿no? Y ahí tal vez un elemento que yo agregaría al estudio, sé que tenés varios subtemas, pero si nos enfocamos y pensamos que ser hombre, mujer, ser madre o padre o hijo no es ni más ni menos, no son ni más ni menos que actuaciones, entonces la única constante es el cuerpo. Pero lo que motiva el cambio es la sensualidad. Ni siquiera la fecundidad, sino la sensualidad, ¿no? Cuerpos sensuales, cuerpos que ya no son sensuales, cuerpos que para nada son sensuales cuando es madre, cuerpos que vuelven a ser sensuales cuando se embaraza de nuevo y cuerpos que vuelven a ser sensuales cuando vuelven a ser adolescentes con 30 años. No sé si está claro el planteo. Este, gracias. Ay, gracias, Enrique. Pues sí, yo creo que realmente, de hecho, con esta cuestión de colonial ha sido como un ir y venir, ¿no? Entre que de repente sí estoy de acuerdo, hay cosas en las que digo, yo creo que depende mucho como de los y las autoras que elijamos, pero me interesa sobre todo posicionarme ahí en términos de poder ver la cuestión de la raza, ¿no? No solamente que es una opresión de género, sino también de raza y sobre todo de cómo las feministas decoloniales como Ochi Curiel hace, por ejemplo, una crítica a la cuestión de la creación del Estado-Nación y a la familia heterosexual como núcleo de ese Estado-Nación y que va reproduciendo, pues obviamente, esta cuestión de género, ¿no? Y creo también que posiblemente tengo que ser más cuidadosa en cuestión a cómo nombro como un poco los propósitos de la decolonialidad, en el sentido de que más bien justo lo que buscan es, al menos metodológicamente, pues hacernos conscientes de que a través de la investigación estamos creando realidad, ¿no? Más allá de que sean otras, evidentemente, sino que también se está creando en dado, o sea, en el sentido de que la teoría también es una cuestión de praxis. Y me llama la atención y que también lo menciona Christine, ¿no? Como en la parte de qué figura maneja como, o qué, en dónde está aquí el hombre, ¿no? Y efectivamente, ay, dentro de mi revisión de los antecedentes, y eso son pocas las investigaciones que hablan acerca de los padres adolescentes o de los padres que no son adolescentes necesariamente, pero que tuvieron hijos con madres adolescentes y que de alguna forma todavía está un poco ahí desdibujada. Y creo que tiene que ver incluso con una cuestión personal que al menos yo, el padre de mi hija, pues está ahí, pero él y yo como que no tenemos comunicación y creo que se refleja justo ahí como la cuestión de que no estoy viendo la mejor dentro del mapa, más bien ahorita me estoy ubicando en cuestión a cómo si la pareja tiene que ver o la cuestión del amor romántico, ¿no? O sea, ya en estas construcciones de cómo se va generando, sí, el vínculo con un otro. Y eh, pues eso, me quedo como con esa cuestión. Y efectivamente me agrada esta parte que me aportas de cómo la única constante es el cuerpo,
y en ese caso lo conecto también con lo que me dijiste, Kirstin, como de la memoria corporal, que de hecho eso fue hace, yo creo, una semana que ya me decidí así de, es que es memoria corporal, ¿no? O sea, realmente yo estaba como por dónde, son identidades, son representaciones, o sea, estaba muy, pues tratando de buscar mi lugar en los estudios culturales. Y yo vengo de haber estudiado memorias y políticas públicas y testimonio, entonces al final dije, pues es mi lugar, a mí me gusta la memoria, ¿no? Pero ahorita pues es totalmente nuevo para mí. Sí, por eso también sí me refiero un poco a lo que es esa cuestión somática, ¿no? Lo que yo trataba de, o lo que venía trabajando hace tiempo, ¿no? En la autoetnografía, que justamente esa exploración, ¿no? De la memoria corporal en diferentes dimensiones, y ahí el rol que juega, ¿no? En lo somático, ¿no? Esas experiencias que es muy difícil a veces también fórmula en palabras, ¿no? Y trabajando con diferentes actores sociales, la articulación verbal a veces sí es muy, muy difícil, entonces las herramientas más bien eh, de, de, otras herramientas, ¿no? De movimiento, de arte, y pueden ayudar en expresar lo que ese cuerpo ha percibido pensando, ¿no? En ese momento de tener un hijo. Y ahí creo que sí, para complementar, sí sería muy interesante también saber qué sienten los padres, ¿no? Los padres de los niños, de las niñas en cuestión, porque creo que esos datos y esa reflexión, ¿no? Acerca de los cuerpos y llevarlo como cuerpo persona, ¿no? Eh, eh, no distinguir entre los géneros, bueno, hombre y mujer, sino realmente estos cuerpos, personas que tienen algo en común, que sería en este caso el hijo o la hija. Eso explorar me parece sí muy interesante, y porque sí, como dice Enrique, sí, esa constante que tenemos el cuerpo, ¿no? Lo que un poco también que planteaba en mi trabajo autoetnográfico de la maestría, ¿no? Yo siento que haber atravesado diferentes sistemas políticos con diferentes normas y diferentes tipos de disciplinamiento, pero mi constante siempre ha sido este cuerpo y esa conciencia corporal y ese querer expresar con el cuerpo, ¿no? Entonces ahí eh, sí creo que tu trabajo sí me encantó también cuando que me enviaste los avances, y ya leí esa parte también teórica que has del estado de la cuestión, que en este primer momento, primer contacto, ¿no? Que te había leído y comentado, y me parece sí es muy enriquecedor que estés en el grupo y que podemos seguir eh, intercambiando, ¿no? Y sobre todo las metodologías más bien eh, alternativas, colaborativas, que tienen ese fin también de incluir y hacerlo accesible, hacer la información accesible a otros grupos que no estrictamente que sean académicos, ¿no? Porque sí es una temática que eh, es también vigente aquí en nuestro espacio, que estamos en el noroeste argentino, ¿no? En zonas eh, periféricas, por ejemplo, zonas rurales donde yo vivo, ¿no? Una maestra una vez me comentaba que le habían implantado a las niñas en la escuela pública esos implantes subtérmicos, ¿no? Esa se llama el chip sexual, ese chip anticonceptivo, y se le aplicaba a todas las chicas en la escuela, y después una que se quería sacarlo y no la querían sacar, o sea, es como para mí son cosas, ¿no? Y esos chips que liberan hormonas, pero sí, son las niñas o las mujeres que se tienen que pasar por esa
por esas cuestiones que responsables para justamente por las políticas para disminuir que tenemos aquí en la región también una alta tasa de embarazo adolescente, para disminuir, pero al mismo tiempo eso no protege de otras enfermedades sexuales, por ejemplo, pero se cree que con esa acción ya está, ya hemos hecho algo para disminuir la tasa de embarazo, pero después, ¿y qué pasa después, no? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y eso sí creo que sí es un tema que nos está hablando en tanta profundidad, ¿no? De esas consecuencias también, ¿no? Al cuerpo de la mujer, niña, adolescente. Así que muchas gracias nuevamente por tu aporte y por estar. Sí, ya estamos con los tiempos y ya se han desconectado, así que algunos participantes. Muchas gracias. Con eso voy a ir cerrando. No sé, Luz, si quieres decir algo más como palabra final. Solamente agradecerle sus comentarios y una disculpa porque me desfasé de tiempo, pero gracias, ha sido muy enriquecedor. Gracias a vos, Bien, hasta luego. sí, hasta luego y nos vamos comunicando. Voy a también pasar la grabación. Chao.